Bienvenidos una vez más a mi canal. iPhone XS Max o iPhone XS Max, ¿deberías de comprarlo o no deberías de comprarlo? Pues bueno, en este video te voy a dar mis razones para comprar este iPhone y también te voy a dar mis razones por las cuales no deberías de comprarlo. Si tú estás de acuerdo con las razones que yo te voy a contar en este video, pues déjamelo saber acá abajo en los comentarios. Y si no estás de acuerdo con mis razones, pues también me lo dejas saber acá abajo en los comentarios. Primero empezamos entonces con el diseño de este iPhone. Como ustedes ya saben, tenemos una pantalla grande de 6.5 pulgadas. Es cierto que este no es el diseño más actualizado o el más moderno del mundo ni nada de eso, pero de igual forma sigue siendo bastante bonito. Este iPhone solamente tiene dos cámaras de 12 megapíxeles, el flash aquí en el medio. No tenemos el típico módulo de cámaras grande, el cuadrado que tenemos, como con el iPhone 11, iPhone 12 y así. Pero de igual forma se sigue viendo bonito. Tenemos cristal en la parte de atrás con carga inalámbrica. Tenemos también acero inoxidable en los lados, en los laterales, que como puedes ver son bastante brillantes. Y por ejemplo en el color dorado se me hace que se ve muy bonito. Y pues considero que esa es una de las razones por las cuales deberías de comprarlo. Es cierto que tenemos el notch acá en la parte de arriba. Hay muchas personas que no les gusta, hay otras personas que sí les gusta. A mí sinceramente como que me da igual, si está pues bien y si no está pues bien también. Pero con una pantalla de ese tamaño el notch se vuelve irrelevante prácticamente, porque tu mirada se concentra en esta parte de aquí la gran mayoría del tiempo que lo utilizamos. Entonces pues no es como algo muy relevante. Ya que estamos hablando del notch, entonces la siguiente razón sería el Face ID. Tenemos un Face ID de segunda generación que es bastante rápido y que funciona muy bien. Sin importar la condición de luz en las que estemos, va a funcionar siempre muy bien. Entonces, como puedes ver aquí. También pues hay algunas personas que prefieren más el Touch ID, pero pues de igual forma ya sabemos que los iPhones más nuevos pues no tienen Touch ID, excepto el iPhone SE de tercera generación. Pero la gran mayoría de iPhones ya tienen Face ID, así que pues eso hace que este dispositivo no se vea como tan viejito. Porque si ponemos por ejemplo un iPhone SE de tercera generación que tiene el típico botón Home acá abajo y los marcos arriba y abajo, pues ese por ejemplo, a pesar de que es del 2022, se ve viejo, pero pues en este caso no se ve viejo, ya que aquí tenemos un casi todo pantalla y tenemos el típico notch de todos los iPhones. La siguiente razón para comprar este dispositivo es la cámara. Con este dispositivo tenemos cámara, telefoto y tenemos la gran angular. Tenemos por acá lo típico de siempre, la cámara rápida, la cámara lenta, el video, que vamos a poder grabar videos en 4K hasta 60 fotogramas por segundo. Tenemos por acá el apartado de la foto, tenemos el modo retrato, que a comparación con el iPhone XR, este iPhone sí tiene todos los modos de retrato disponibles. Y como tenemos dos cámaras, pues bueno, eso es gracias a que tenemos dos cámaras, vamos a poder tomar fotografías en modo de retrato a objetos o animales. Y en la cámara frontal también tenemos todos estos tipos de estudio para la fotografía en modo retrato. Por aquí pues ya te estarán apareciendo algunas fotografías que he hecho con este iPhone. La cámara sigue teniendo un buen nivel de detalle, sigue teniendo colores bastante bonitos, bastante vivos. Es cierto que este dispositivo no tiene modo noche en ninguna de las tres cámaras, ni en la principal ni en la frontal, pero después de que tengamos buena iluminación, las fotografías siguen siendo muy buenas. En caso de que de pronto necesites, pues puedes utilizar el flash y listo. En cuanto al video, todavía sigue teniendo una muy buena imagen, también con colores bonitos y alto nivel de detalle. A pesar de que no tengamos modo noche, ni modo acción o modo cine, ni nada de esas cosas, pues sigue siendo uno de sus puntos más fuertes. La siguiente razón para comprar este iPhone XS Max es el rendimiento. Con este iPhone tenemos lo que es el procesador A12 Bionic y 4 GB de memoria RAM. Por aquí ya tengo una prueba de Geekbench y de Antutu. Vamos a ver, bueno, por aquí ya instalé la beta 6 de iOS 17 y con esa misma beta 6 de iOS 17 tenemos para el single core 1311 y para el multicore 2803. Como puedes ver, son números todavía bastante altos. Y para el Antutu tenemos casi 600.000 puntos, 599.993 para ser exactos. Así que en cuanto al rendimiento todavía sigue siendo muy bueno. Vamos a mirar por aquí, como puedes ver las aplicaciones que utilizamos día a día siguen abriendo bastante rápido.
Fíjate aquí las aplicaciones que utilizamos diariamente. Entonces ver videos, todo carga muy rápido, pues eso también es dependiendo un poco de la conexión a internet que tengamos, pero pues sigue funcionando muy rápido. Entonces como puedes ver por acá, las animaciones las sigue haciendo bien también. Entonces por esa parte sin ningún problema. Aquí como puedes ver, todas las aplicaciones cargan rápido, todas las aplicaciones tienen buenas animaciones, así que pues por parte del rendimiento vas a estar muy bien. Ya que estábamos hablando de iOS 17 Beta 6, esta sería una de las razones también por las cuales deberías de comprarlo. Tenemos la última versión de iOS disponible en este dispositivo. Como ya les he mostrado en varios de mis videos, vamos a poder cambiar algunos fondos de pantalla. Tenemos los nuevos fondos de pantalla de iOS 17. Vamos a poder interactuar ahora con los widgets que agreguemos aquí en la pantalla de inicio. Tenemos todo disponible de esta nueva actualización, todas las novedades están aquí en este iPhone también. Por ejemplo, como lo que es el modo en espera, que si tenemos nuestro dispositivo conectado a la corriente y si lo tenemos en landscape, vamos a poder ver una previsualización de la hora, del calendario, algunas notificaciones. También vamos a poder ver algunas fotografías que tengamos aquí en las fotos. Si quieres ver todo lo nuevo que trae iOS 17, acá abajo en la descripción te voy a dejar un enlace para que vayas y lo veas. Otra de las razones sería la carga rápida y la carga inalámbrica. Pues bueno, la carga inalámbrica seguramente muy pocas personas la utilicen, pero sí la carga rápida. Con este dispositivo, utilizando el cargador de 20 watts, me carga rápido. No estoy seguro de cuánto tiempo, ya que no me he puesto a prestarle atención a eso, pero es bastante rápido al momento de cargar, más que todo cuando utilizamos cargadores de carga rápida como el de 20 watts. No he utilizado un cargador de carga más rápida, simplemente porque pues no tengo, pero voy a ver si de pronto se puede cargar un poco más rápido con un cargador de 30 o de más watts. Si de pronto tú sabes esto, pues déjamelo saber acá abajo en los comentarios. Entonces, ya que estamos hablando de la batería, pues la batería en este iPhone todavía sigue siendo bastante decente. No es lo mejor, pero sigue siendo bastante buena. Ya tengo una prueba de batería con iOS 16, por si quieres verla también te lo voy a dejar acá abajo en la descripción. Y también te recuerdo que voy a hacer una prueba de batería completa cuando salga la versión oficial de iOS 17. Así que suscríbete para que no te lo vayas a perder. Con un 90% de batería de 100 a 0, pues aquí rápidamente te cuento, me llega a durar aproximadamente unas 5 horas o quizás más. También es dependiendo mucho del uso que le demos, ¿no? Porque por ejemplo, si vamos a estar utilizando solamente datos móviles, pues se descarga un poco más rápido a comparación de que si estuviéramos utilizando solamente Wi-Fi. También si nos las vamos a pasar jugando todo el tiempo, pues se nos va a descargar más rápido a comparación como si estuviéramos solamente utilizando las redes sociales. Pero por parte de la batería todavía sigue siendo una muy buena opción. La pantalla de este iPhone sí que es una muy buena razón para comprarlo. Con este dispositivo vamos a poder ver videos hasta en 4K sin ningún tipo de problema. Como puedes ver, tenemos una pantalla muy buena todavía. Vamos a voltearlo. La calidad de imagen, la calidad de los colores, el tamaño, el sonido estéreo, ya que recordemos que este iPhone tiene doble parlante, uno acá arriba y otro en la parte de abajo. Así que pues por el apartado multimedia todavía sigue valiendo mucho la pena. Así que pues como puedes ver, tenemos buena calidad de sonido, buena pantalla. Recordemos que esta es una pantalla OLED, que vamos a tener un contraste mucho más elevado que una pantalla LCD, por ejemplo, ya que recordemos que estas partes negras o cualquier imagen negra que tengamos por aquí por la pantalla, pues son píxeles completamente apagados. Bien, entonces esas serían como mis razones por las cuales deberías de comprarte este iPhone. Pero también voy a comentarte las razones por las cuales no deberías de comprarlo. Y pues en primer lugar serían las actualizaciones de software. Sí, como te dije anteriormente, pues tenemos todas las últimas novedades, tenemos las últimas actualizaciones, todas las novedades y todo esto. Pero este dispositivo se lanzó en el 2018 con iOS 12, ya pasamos a iOS 13, iOS 14, iOS 15, iOS 16 y ya vamos con iOS 17. Así que probablemente esta sea la última actualización de software. Puede que actualice a iOS 18, puede que no, eso no lo sabe nadie. Pero pues ya estamos en las últimas actualizaciones grandes que tiene este iPhone.
Pero aunque no actualice más, de igual forma se va a poder seguir utilizando normalmente. Pero pues de igual forma la idea es siempre como tener las últimas novedades, las últimas actualizaciones. Así que pues esa sería como una de las razones por las cuales no recomendaría comprarlo. Si quizás lo vas a tener por 1 año o 2 años máximo, pues estaría bien. Pero si planeas comprarlo para usarlo más de 2 o más de 3 años, sí que no. Ahí sí ya no te recomendaría comprarlo. Y pues la otra razón que quizás es la más importante sería el precio. Al menos aquí en mi país el iPhone XS Max está todavía un poco caro. Entonces aquí como puedes ver el iPhone XS Max todavía se consigue en 1.300.000, 1.100.000, 1.000.000 de pesos. Estos son pesos colombianos para las personas que no sepan. Y pues esos son aproximadamente unos $270 a $300. Así que pues todavía se me hace que está un poco caro. Y hablando de la versión de 64 GB, por aquí también vemos que 1.300.000, 1.600.000 para la versión de 256 GB. Cuando con ese mismo precio te puedes comprar prácticamente el iPhone 11. Como puedes ver, el iPhone 11, 1.250.000, 1.200.000, 1.300.000, 1.350. Y este de acá con batería al 100%. Así que pues como puedes ver, prácticamente está al mismo precio de un iPhone 11. Por acá 1.100.000, 1.400.000, 1.400.000, 1.350 y de 128 GB. Si se encuentra por debajo de 1.000.000 de pesos, claro que ahí sí valdría mucho más la pena comprarlo. Pero si se encuentra por arriba de 1.000.000 de pesos, 1.200.000, 1.300.000, yo pensaría mejor en comprarme un iPhone 11. Que pues de igual forma, como puedes ver aquí, tenemos un diseño un poco más moderno, digámoslo así. Tenemos el típico módulo de cámaras. Es cierto que la pantalla sigue siendo muy inferior a comparación con la del iPhone XS Max. Pero de igual forma vamos a tener más actualizaciones de software. Entonces, como venía diciéndoles, pues si se consigue por debajo de 1.000.000 de pesos, pues está bien. Pero si se consigue por arriba de 1.000.000 de pesos, ya no lo recomiendo tanto. Entonces ahora déjame saber acá abajo en los comentarios tu opinión sobre este video. Si estás de acuerdo con estas razones para comprar el iPhone XS Max, pues déjamelo saber. Y si no estás de acuerdo, pues también déjamelo saber. Que pues de igual forma para eso están los comentarios. Ya para un próximo video voy a probar iOS 17 Beta 6 en el iPhone XR, ya que para las personas que de pronto no vieron mi último video, esta nueva beta tiene algunos problemitas, principalmente con el Face ID. Las personas que me siguen en Instagram pues ya se habrán dado cuenta. Y pues bien, eso sería todo por el video de hoy. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.